Construyendo Equidades, que organiza esta Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades y el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta segunda jornada del foro, nuestro programa, bueno, es igual de interesante que el día de ayer, ¿sí? Estará presente la licenciada Isabel Hernández Paredes, a quien la felicito y le reitero siempre mi gran admiración y respeto a nuestra querida alumna, egresada de estas aulas. Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. Una presentación sumamente interesante, titulada María Fernanda Gonzaga del Castillo, primera astrónoma en la Nueva España. Después continuará la doctora Gabriela Castañeda López, adscrita al Laboratorio de Historia de la Medicina en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Doctora Castañeda. Sí, gracias, buenos días. Y agradezco infinitamente su participación en este foro. Sea bienvenida. Su ponencia de nuestra querida colega, doctora Castañeda López, se titula De San Luis Potosí a la Ciudad de México, tras los pasos de la doctora María Castro de Amedina, 1889-1950. A las 11 de la mañana, según el calendario, escucharemos la presentación de la doctora Blanca Susana Vega Martínez, adscrita a la Facultad de Psicología de esta UASLP. Doctora, bienvenida, muchas gracias por su participación. Su presentación tiene por título Apuntes y datos de mujeres en la educación superior, 1923-1952. Va a finalizar la jornada con la participación de la maestra Juana Alvarado Rodríguez, adscrita a la Facultad de Química de nuestra querida Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Doctora, días. Nuevamente bienvenida, gracias por su participación. En esta jornada usted nos hablará, por fortuna, de Mary Elliott Nolan, una química que hizo camino al andar. La jornada pues pinta para estar muy, muy interesante. Esperemos todas son propuestas muy ricas y algo tenemos que aprender de esto. Agradecemos su participación y damos inicio. Isabel, pues tienes la palabra. Adelante. Adelante, Isabel. Voy a empezar compartiendo la pantalla. Me dicen si se ve. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. A ver. Ya, aquí creo que ya quedó la pantalla completa. Ya. Bueno, pues primero que nada quiero agradecer la invitación de la doctora Gabriela Torres Montero para participar con esta intervención titulada María Francisca Gonzaga del Castillo, primera astrónoma en la Nueva España, y en este foro titulado de Construyendo Estereotipos, Construyendo Identidades. También quiero agradecer al doctor Enrique Delgado López, director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UASLP, por permitir, así como motivar la configuración de estos espacios de difusión y de divulgación. Quiero aclarar que este no es el tema actual de mi investigación de maestría y que aquí simplemente quiero darle difusión al trabajo que realizó Aurora Tobar Ramírez, investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, como ejemplo de la participación de las mujeres en la ciencia novohispana. Okay. Bueno, solemos escuchar que la historia de ha dejado relegada en múltiples ocasiones, sino la mayoría, la participación femenina en sus diversas narrativas, por lo que no es de extrañar que en historia de la ciencia esto ocurra y que casi siempre los inventos, descubrimientos que hacen las mujeres terminen siendo atribuidas a sus parejas masculinas o bien a sus compañeros de trabajo. En el campo de la astronomía, que es el que nos atañe en esta plática, por ejemplo, tenemos que en Alemania, en 1670-1720, Maria Wilhelmine-Kirk publicó trabajos sobre conjunciones y descubrió un cometa en 1708 que fue finalmente atribuido a su marido y que aunado a ello, la Academia de Berlín le concedió una medalla de oro a esta María,
pero al final no le sirvió después de que murió su esposo para encontrar un trabajo. Ella solicitó, de hecho, ocupar el puesto de su marido, pero pues la misma institución que le otorgó la medalla, al final no la aceptó por ser mujer. Y al igual que María Wilkelman, antes del siglo XVIII nos encontramos con otras astrónomas como María Einmann, quien vivió en la misma época que Galileo. Ella era hija de un astrónomo y realizó 250 ilustraciones de la Luna, con los que se pudo confeccionar un mapa lunar bastante preciso. Luego también tenemos otro ejemplo de María Kunitz, llamada la Palas de Silesia. Palas era Atenea, la diosa de la sabiduría, y ella escribió una obra llamada Urania Propitia, que eran como las tablas rudolfinas. Estas tablas rudolfinas, digamos, son una publicación que inició Johannes Kepler de 1627, que consiste en un catálogo estelar y unas tablas planetarias usadas a través de los datos recabados por Tycho Brahe. Pero bueno, María Kunitz lo que hizo fue simplificarlas, hacerlas un poco más precisas y sencillas de usar. Entonces ella se dedicó más como a esta tarea de divulgación, incluso del mismo Kepler divulgó sus leyes, ¿no? Y ella llegó a ser muy conocida en toda Europa. Por otro lado, también tenemos a Sofía Brahe, quien ayudaba a su hermano Tycho Brahe, ¿no?, a calcular eclipses, o Fátima de Madrid, una española musulmana de la época del Califato de Córdoba, quien escribió muchos tratados de astronomía llamados Correcciones de Fátima. De ella, por ejemplo, sabemos que pues, su papá era astrónomo y pues ella lo ayudaba. Una de sus obras sobre un tratado de astrolabio pues se encuentra ubicada en la biblioteca del monasterio del Escorial. Y es aquí donde quisiera hacer mi reflexión en torno a la obra de estas mujeres. Normalmente escuchamos grandes hazañas de ellas, que no dudo que hayan sido así, pero en realidad no nos ponemos a escudriñar seriamente sus obras y solemos exaltar su capacidad en función de ser mujeres. Claro, no debe negarse que esto por sí mismo ya sea relevante, pero para hacer una buena historia de las ciencias, una buena historia crítica, hay que estudiar con cuidado las fuentes originales. Y aquí el problema, que muchas de ellas pues no han llegado a nuestros días. Pongo aquí la imagen de Hipatia de Alejandría, porque pues ella es conocida por ser una gran filósofa, matemática, astrónoma, a quien muchos le atribuyen la invención del astrolabio, 3 tratados de geometría y álgebra, cartas del cielo y un planisferio. Pero lamentablemente por el incendio de la biblioteca de Alejandría, sus trabajos se perdieron y en ese sentido es difícil saber con precisión cuáles fueron sus logros científicos. La pregunta entonces la redirijo a ¿por qué me atrevo a decir esto? Y lo que pasa es que, imagínense si es difícil rastrear las obras de mujeres astrónomas en el Viejo Mundo, por ejemplo, durante la Edad Media. Ahora piensen en Nueva España, donde hasta la fecha hay mucha tela de dónde cortar para hacer una narración aún más completa de la que ya nos han dejado sus pioneros como Elías Trabulce o Eli de Gortari. Y no lo digo solo por las mujeres, por ejemplo, la obra matemática del fraile mercedario Diego Rodríguez, a quien yo estudio actualmente en la maestría, aún merece ser analizada en conjunto para ver y en todo caso sostener si realmente estuvo al nivel de sus contemporáneos en Occidente. De otra forma, es difícil sostener este tipo de argumentaciones. Y bueno, por fortuna, en el caso de María Francisca Gonzaga del Castillo, sí tenemos una fuente que nos aliente a considerarla la primera astrónoma de la Nueva España. Esta que ustedes ven en la pantalla, es la efemérides calculada al meridiano de México para el año del Señor de 1757. Esta obra, hasta hace tiempo, era difícil acceder a ella, pues se encontraba perdida. Le debemos su localización a Aurora Tobar Ramírez, quien con la asesoría de bibliotecarios encontró que la obra yacía fuera del país, registrada en The National Union Catalog, dentro de un conjunto de trabajos encabezados por Fray Manuel Domínguez de Lavanderas, quien fue un astrónomo contemporáneo. Específicamente, esta obra se encontraba en la biblioteca John Carter Brown de la Brown University en Providence, Rhode Island, Estados Unidos de Norteamérica. Y si ustedes están interesados en leerla, lo pueden hacer desde ya en Internet Archive.
así como ven en la página, quien ya la digitalizó en su sitio desde octubre de 2020, o sea, tiene muy poquito que la digitalizaron. Bueno, pero también hay que aclarar que la obra ya podía leerse como un anexo en el artículo de Aurora Tobar. De hecho, ella hace algunas traducciones en latín que aparecen en esta obra. La obra consta de 12 fojas, no es tan grande, y en su interior localizamos una dedicatoria para los astrónomos americanos, como les menciono, escrita en latín y en castellano, pero Aurora Tobar ya la castellanizó. Ahora bien, las efemérides, llamadas también almanaques, si ustedes a lo mejor les suena esto del calendario Galván, que es un almanaque editado en México, ¿no? En 1827, o sea, básicamente 70 años después de que esta María Francisca publica estas efemérides. Bueno, estos son textos que surgieron con propósitos astrológicos. Hacían del conocimiento público para el año litúrgico cristiano una larga serie de predicciones sobre el futuro más inmediato, relativo a fiestas religiosas, temporales, fechas, enfermedades y notas curiosas. Estas publicaciones novohispanas corresponden a la etapa denominada astronomía de la continuidad, que se caracterizaba por la observación de fenómenos notables. Estos pronósticos, también así se le llamaba las efemérides, eran útiles para los navegantes, los médicos, los agricultores, los criadores de ganado, población en general, ¿no? Pues en ellos, además de los ciclos lunares, los eclipses y otros fenómenos naturales, se anotaba información sobre, o sea, las posibilidades para la siembra y la cosecha. Así como el tiempo propicio, por ejemplo, para trasquilar a los animales o la prevención de las mismas enfermedades. Entonces, bueno, por esta lectura generalizada y fue pensada para un consumo popular. O sea, los astrónomos, astrólogos de aquella época utilizaban un lenguaje sencillo, anotado con cuidado las posiciones astrales en grados y minutos, digo, para que todas las personas lo pudieran como comprender. Y durante los siglos XVI y XVII, bueno, pues pervive esta estrecha relación entre astronomía y astrología. La astronomía pues era la ciencia que se ocupaba de los conocimientos teóricos sobre los astros, mientras que la astrología de la aplicación de esos conocimientos al pronóstico de diferentes sucesos para la vida cotidiana del ser humano. Y este fue el término que se utilizó generalizadamente, sobre todo para estas cuestiones de divulgación, ¿no? Junto también y frente a esta faceta de la astrología existía otra que como su cultura se extendió e infiltró en diferentes estratos sociales, que es la llamada astrología judiciaria. Esta fue condenada de forma religiosa porque se basaba en que convertía el pronóstico en una adivinación determinista que conllevaba a la negación del libre albedrío del ser humano. Entonces la Inquisición pues, se encargó de establecer con precisión teórica las distinciones de la astrología judiciaria y la astrología científica. Ahora bien, aquí hay haré un pequeño paréntesis, una nota de qué era la ciencia en el siglo XVIII. Ustedes saben, ¿no? Al siglo XVIII se le considera como el siglo de la Ilustración, el periodo de irrupción de nuevas ideas que vienen a transformar la visión del nuevo mundo. Gracias a aportes de los historiadores de la ciencia mexicana, pues sabemos que tuvo lugar un crecimiento importante en la población, la minería, el comercio, la agricultura, una situación que permitió un impulso al desarrollo de las investigaciones y las publicaciones científicas. Incluso, por ejemplo, se tenían estas ideas fisiócratas de que a partir de la agricultura y del cultivo, pues la riqueza de las naciones podría ser mayor, ¿no? Entonces, durante los primeros años del siglo de la Ilustración, los jesuitas aquí jugaban un papel importante en la divulgación del pensamiento moderno renovador y en la divulgación del racionalismo. En 1767, una de las políticas borbónicas pues, implicó que esta congregación pues, fuera expulsada del territorio de la Nueva España, 2 años después de la llegada del visitador don José de Gálvez. Y bueno, para la segunda mitad del siglo XVIII se dio un gran auge en la difusión de las ciencias, sobre todo en aquellos conocimientos prácticos de farmacia, de medicina, geografía, matemáticas, la industria.
Y esto favoreció a una ilustración criolla que pugnó por las reformas de los planes de estudios, el fomento de la educación primaria y el establecimiento de toda una serie de academias e instituciones de enseñanza extrauniversitaria y técnico-científica. Este es el contexto en el que vive María Francisca Gonzaga del Castillo, un momento de vitalidad del pensamiento característico del siglo XVIII, que se caracteriza principalmente por esta asimilación entre lo moderno frente a la escolástica tradicional. Y el ejemplo más claro de esto en nuestro país, bueno, en aquel momento la Nueva España, era dentro del ámbito educativo, pues se crearon otras instituciones de educación superior que tenían intereses distintos a los de la Real y Pontificia Universidad de México, pues contrastaban con la tradición escolástica y ortodoxa de la universidad. Entre ellas, pues se puede citar el Real Colegio de Cirugía, el Real Colegio de Minería o la Academia de San Carlos de Bellas Artes, ¿no? Todas fundadas en el siglo XVIII. Y este entusiasmo por el saber, pues llevó probablemente a Gonzaga del Castillo a interesarse en el conocimiento de las matemáticas, de la astronomía y posiblemente también fue instruida en las artes desde el seno familiar o por algún maestro contratado para ello. Durante la colonia, las mujeres no tenían acceso a colegios superiores o la universidad y su educación elemental se reducía a la lectura, la escritura, las 4 reglas de la aritmética y otros o algunos oficios, ¿no? Y esto se enseñaba en escuelas públicas, en escuelas privadas, en conventos, y pues las mujeres que deseaban ir un poco más allá estudiaban con maestros particulares o eran autodidactas. Entonces, su interés por la gramática, el francés, el latín y algún otro conocimiento les permitía el acceso a lecturas de textos no religiosos, ¿no? Esto era muy común, que escribían en latín las obras, ¿no? No obstante, pues las restricciones de la educación, algunas mujeres no llegaron a participar en reuniones científicos literarias y bueno, otras pues sí se convirtieron en biógrafas, cronistas, poetas, latinistas, fundadoras de colegios, administradoras o contadoras y pintoras, ¿no? Entre otras actividades. Entonces, aquí, bueno, luego Aurora Tobar plantea como pregunta aquí la posibilidad de que María Francisca Gonzaga perteneciera a una familia de intelectuales o a un grupo de científicos, porque de ser así, pues explicaría el hecho de que haya adquirido sus conocimientos en forma autodidacta o gracias a la guía de maestros particulares. Y bueno, también en este contexto sobresalen figuras como Ana María González Zúñiga, Josefa González de Cosío, como poetas, escritoras como Francisca de Carrasco Ramírez, no sé, está Juana Palacios Méndez, como religiosas escritoras, y, por ejemplo, Beatriz Galindo, profesoras de niñas indígenas, mestizas, criollas, ¿no? Y bueno, regresamos a María Francisca. En esta sección, lo que me interesa resaltar es la autoconciencia de María Francisca Gonzaga del Castillo como una mujer dedicada a la astronomía. Primero observamos en su dedicatoria cómo se presenta como la nueva Urania mexicana, en donde escribe que, lo voy a leer textualmente, que escrutando asiduamente los movimientos del cielo, lo roba para traerlo a la Tierra y a ella la ubica entre los astros más brillantes del cielo, elevándolo de la Tierra. Bueno, Urania es la musa que preside a la astronomía. Es una de las 9 deidades secundarias, hijas de Zeus y Mnemosina, que presidían las artes liberales y las ciencias. Por ejemplo, Calíope la elocuencia y la poesía épica, Clio la musa de la historia, Euterpe de poesía lírica, etcétera, ¿no? Y en este sentido, María Francisca no duda en destacar que las mismas virtudes de la observación astronómica que la naturaleza le dio a los hombres, también se las otorgó a las mujeres. Esto lo observamos cuando cita a Cicerón. Dice, la naturaleza sapientísima dio al hombre la estatua erecta como natural para que contemplando las cosas del cielo, aprenda de ellas lo que se ordena a la vida, temores hermosos bienvenidos. Lo mismo concedió a las mujeres, y así no extrañen mi femenil empeño, advirtiendo también que Urania es musa y ajusta bien el 9º coro. Urania, musa del cielo, la que escruta los movimientos y los astros penetra. Por lo que, pues, sin algún, o sea, sin rubor, con estas efemérides, pues también
dice que fue, más bien acompañará a 8 astrónomos insignes de Puebla y México que pautan los cielos. Y luego también señala que no me noten que siendo mujer aparezca con 2 caras, porque para descubrir la esfera una no basta y otras aparecen con máscaras o con 1000 gracias y cada gracia con 3. Esto es lo que sigue. Parece que no se carga esta imagen. A ver. Es que quiero que vean la otra imagen. Déjenme ver si la puedo cargar nuevamente. Es de el dios Jano, pero para que me entiendan como esta reflexión que quiero hacer. Ustedes disculpen, pero ya aquí ya se puede apreciar. Bueno, al respecto de este último que menciona, observamos que se trata de la representación femenina de Jano, dios de las puertas, de los comienzos y los finales de la mitología romana. De hecho, es la primera vez que me encuentro con así una imagen femenina del dios Jano, o sea, no, esto es interesante, ¿no? Su propuesta. A su mano derecha observamos, bueno, a Jano y a su mano izquierda una representación femenina que acompaña la portada de las efemérides, donde se lee también el lema estándar de Jano, recóndita pando, que quiere decir revelo lo oculto. Esta es aplicable al ingenio elevado que explica los secretos de la naturaleza en los profetas que desvelan las cosas ocultas, pero que conviene bien al juicio final. Ahora bien, por ejemplo, tenemos a que Isidoro de Sevilla en sus etimologías, tomando como base fuentes anteriores, nos da diferentes interpretaciones sobre su aspecto bifronte, pero no interpreta alegóricamente al personaje. A él más bien le está consagrando el primer mes del año, Januarius, y por ser este mes puerta de entrada y salida del año es porque es Jano aparece representado con 2 caras. También este aspecto puede deberse a que los romanos lo consideraban la puerta del mundo o del cielo y sus 2 caras expresan oriente y occidente. Entonces, para el neoplatonismo, que es como muy típico de aquella época, la imagen híbrida de Jano era un magnífico ejemplo del lenguaje simbólico y oculto que debe ser descifrado por los iniciados. Imágenes místicas como la de Jano y otros dioses híbridos mantienen al espíritu en un estado permanente de alerta, ya que un símbolo nunca es unívoco. Una característica que ellos reflejan de manera perfecta. Todo ello explica por qué el lenguaje místico es recargado y difícil de comprender, por eso a menudo se transmite este tipo de imágenes visuales. Y asimismo, ya para finalizar esta presentación, se puede leer en un epigrama lo siguiente. Francisca, cada vez que tú escrutas las profundidades celestiales con tu inteligencia, cuando contemplas el sol, la luna, todas las señales del cielo, arrastras los cielos a la tierra y pones leyes al universo. A ti te coloca el cielo entre sus astros, arrancándote de la tierra. Por fin Gonzaga acepta como consecuencia un último quehacer. Brilla tú desde el cielo como estrella, sobre todo el ámbito de la tierra. Al respecto, considero que la introducción de esta efemérides, se trata también de un discurso introductorio de María Francisca a este quehacer que ella misma denomina femenino, y que por lo mismo ella orilla a pensar que quizá escribió más obras astronómicas, pero posiblemente se encuentran en otras bibliotecas del mundo y como en este caso adheridos a los textos de otros autores, y por lo tanto su localización será un caso de fortuna. Finalmente, quiero invitar a las jóvenes historiadoras que en este momento a lo mejor me estén escuchando, a que se acerquen al campo de la historia de la ciencia y en especial a estas obras escritas por mujeres durante los periodos en los que ellas no tenían aún un espacio dentro de las instituciones académicas. Y pues con esto cierro. Muchas gracias.
Creo que no se escucha tiene apagado su micrófono, doctor Enrique. Perdón, es que creo que el doctor Enrique tiene apagado su micrófono. Sí, por favor, ¿podrían abrir el micrófono del doctor Enrique Delgado para el servicio de videoconferencia? Si es una cuestión técnica. Bien, mientras... Pues ya me lo permitieron. Ya está. Gracias, gracias. Bueno, pues después de este lapsus técnicos, vamos a continuar con algún comentario, preguntas sobre la intervención de nuestra alumna Isabel, que por cierto, pues hay que decir que está trabajando o está haciendo su posgrado en Historia de la Ciencia y en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ¿sí? En Historia de la Ciencia, en la maestría en Filosofía de la Ciencia. Todo pues adelante si hay preguntas. Gaby, adelante. Sí, quisiera leer un comentario que hacen aquí en Facebook de una persona que nos está siguiendo. Pauline García dice, un ejercicio importante de reflexión sería abordar a aquellas mujeres anónimas que por el contexto de su entorno, prácticas masculinas y época, pues no podían darse a conocer con sus propuestas, manteniéndose en el anonimato o haciendo uso de seudónimos. Interesante. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Yo sí tengo ahí alguna. Gaby, adelante primero. Bueno, no quisiera acaparar el micrófono, nada más un comentario. Creo que la propuesta con la que iniciaste, Isabel, es muy provocadora y creo que es muy interesante que en otro momento quizás se pudiera discutir. Esto que mencionabas de que, bueno, sí se habla de las mujeres, de lo difícil que fue, pero que también habría que revisar la obra y la relevancia de la obra. Creo que como que son dos áreas separadas y yo lo llevé más allá. Bueno, efectivamente, a lo mejor no todas las mujeres realizaron una obra extraordinaria, pero el esfuerzo que hicieron, etcétera. Eso le llamo que es provocadora y que, claro, da para toda una discusión. Sería mi comentario. Sí, muchas gracias. No sé si quieran que mejor responda hasta el final. Primero las preguntas que tengan. Yo sí quiero hacer una pregunta, Isabel. Siglo XVIII se van a hacer, se están haciendo varias obras. Podemos ubicar, o qué, si da pauta el texto de la autora que nos acabas de presentar, un nacionalismo ya mexicano en el texto al utilizar, se puede ubicar esta obra también dentro de ese contexto, un naciente nacionalismo mexicano. Es que es como lo más común en la época, como empezar con este tipo de afirmaciones, es decir, a la Academia Mexicana, llamar, no sé, una región, ¿no? Por ejemplo, la Ciudad de México, pues México, mencionarlo así. Em, digamos, pues esta disputa entre criollos y peninsulares, o sea, es algo que pues no se logra ya hasta comienzos o sea, más bien, el nacionalismo no se logra hasta inicios de, o sea, 1810, ¿no? O sea, sí hay como esta idea de estandarizar las regiones, pero, híjole, sería difícil, ¿no? Y de hecho, una vez propuse para esto que estoy trabajando de Fray Diego Rodríguez, cuando él menciona Academia, Alma Mater Mexicana, me comentaba una filóloga, que es mi sinodal, me decía, es que esto es como muy común en la época, incluso, bueno, eso es siglo XVII. Entonces, no, quizá no podría uno meterse tanto como esta idea del ethos que propone Robert Merton acerca de
como esta idea de apropiación de las prácticas científicas dentro de un contexto local, ¿no? Ay, es que sí, no es tan sencillo responder esto. O sea, sí habría como que estudiar esto de forma paralela, pero no sé, o sea, no me podría atrever a decir que sí hubo un nacionalismo. O sea, aparte como pues todo está así como circulando el conocimiento entre otras regiones, pues a lo mejor sí destacan que ellos pues pertenecen a Puebla, pertenecen a Guadalajara, pertenecen a México, pero no que pertenezcan precisamente ya así como a una nación mexicana. O sea, eso es todavía posterior. Muy bien, bueno. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Perdón, pero igual aprovecho para contestarle Sí. a la doctora Gaby. Indudablemente esto de hablar acerca de esta provocación que hice, sí, o sea, no se debe descartar que por el hecho de que las mujeres hayan tenido una participación en estos contextos que aún eran difíciles para que ellas accedieran a la ciencia, pues eso en sí mismo pues ya es algo importante. Pero sí, la lectura crítica de fuentes, pues, exige más, ¿no? O sea, porque, digamos, nos podemos quedar como en estas narrativas que les mencionaba de la Estrabulsa, de no, es que Fray Diego leyó a Euclides y leyó todo esto, pero al final de cuentas, cuando uno ya se pone a ver el texto, uno se encuentra que Fray Diego no cita a Euclides. O sea, lo que decía de Trabulce nada más lo sacó del proemio en latín que venía, pero ya cuando uno se pone a analizar matemáticamente estos ejercicios, no hay nada de Euclides, no hay geometría euclidiana. O sea, son cosas que bueno, o sea, no se puede jugar con esas afirmaciones a la ligera. O sea, hay que ser más concisos. Por eso es que ahorita también la pregunta del doctor Enrique, no me atreví a dar una respuesta concisa porque sí hay que tener mucho cuidado con estas cosas. O sea, mucho cuidado. Bien, bien. Gracias, Isabel. Ujú. Bueno, si no hay más preguntas, le concedemos la palabra a la doctora Gabriela Castañeda López. ¿Sí? Ella es investigadora y jefa del Laboratorio de Historia de la Medicina en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Manuel Velasco Suárez. Se interesa por la historia de la medicina, con sus principales áreas de investigación en la fisiología mexicana, siglos XIX y XX, biografías de médicos, la mujer en la medicina y los aspectos históricos de las neurociencias. Doctora Castañeda, reitero mi más cordial bienvenida. Adelante, la escuchamos. Andaba por aquí hace un momento. Creo que tiene apagado su Sí, micrófono. tiene apagado su micrófono la doctora. No anda por aquí la doctora, no está aquí. Doctora, su micrófono. Espero que no tenga problemas Sí, técnicos. es una cuestión técnica. Por También. favor, del servicio de videoconferencia, ¿pudieran abrirle el micrófono a la doctora Gabriela Castañeda? Ya le abrió. ¿Está? Muy bien. Ya. Sí, ya no hay problema. Muchas gracias, doctor. Voy a compartir pantalla. Sí. Bien. Gracias, buenos días. Antes de comenzar mi exposición, quiero hacer patente mi agradecimiento a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí por acogernos en este espacio virtual. Y por supuesto, mi agradecimiento también a la doctora María Gabriela Torres Montero por la invitación a participar en este espacio que hoy nos reúne para abordar, además de cuestiones teórico-metodológicas, de nuestro quehacer a mujeres con vidas y trayectorias tan interesantes como la que les voy a platicar a continuación. Este trabajo forma parte de un proyecto más amplio en el cual llevo trabajando cerca o alrededor de 10 años y cuyo eje central es la mujer en la medicina mexicana, especialmente o específicamente enfocado a las pioneras, a las primeras. Bien, la doctora María Castro de Amerena fue la primera mujer que cursó una carrera liberal en San Luis Potosí. También fue la pionera de la medicina en el estado y la primera egresada del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí. Asimismo, también formó parte de ese pequeño grupo de mujeres que al despuntar el siglo XX ejercieron la medicina en nuestro país. Además, cabe mencionar que encabezó un grupo no pequeño de mujeres que estudiaron paralelamente medicina allá en San Luis y aquí en la Ciudad de México. Aquí les muestro las primeras mujeres que estudiaron o que son egresadas del Instituto Científico y Literario. Obviamente este grupo lo encabeza allá la doctora María Castro de Amerena, seguida por Cirina Portales, María de Jesús Pardo, María del Refugio Zárate, María de Jesús Uresti y María del Carmen Bravo. En esta diapositiva pueden ustedes ver en la parte superior las mujeres que fueron egresando del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí y en la parte de abajo aquellas egresadas de la Escuela Nacional de Medicina de la Universidad Nacional de México. Es interesante, bueno, me gustaría mencionar que es interesante ver en este grupo de mujeres médicas potosinas como lo mencioné al principio, María Castro de Amerena encabeza este grupo, pues como pueden observar, si seguimos esta línea digamos, del tiempo, en 1920 pues se titula Cirina Portales, en 23 María de Jesús, y aquí en la Ciudad de México la primera potosina titulada de la Escuela Nacional de Medicina va a ser la doctora Emilia Leija Paz. También es muy interesante el dato al ver que, bueno, tanto, digamos, en este periodo de 1910, digamos, a 1940, como mujeres, un gran número de mujeres se titula tanto allá en San Luis Potosí como acá en la Ciudad de México. Y también es muy interesante ver en las pocas cartas que he encontrado de ellas, que tenían todo este grupo relación, se conocían, muchas eran amigas, incluso algunas se casaron con los hermanos, con algún primo. Es muy interesante realmente este grupo de mujeres médicas. Bien, ahora voy a continuar con la doctora, estas son imágenes de las mujeres que se graduaron en la Escuela Nacional de Medicina, como comentaba inicia este grupo Emilia Leija Paz, destacan algunas, por ejemplo, como del lado derecho, la doctora Matilde Rodríguez Cabo, que fue la primera psiquiatra mexicana, y bueno, también es interesante ver las trayectorias de María Gil, Sara Puente, Eulalia García y Juana Chávez, esta última que realizó toda su trayectoria, todo su trabajo en Tlaxcala. Bien, María Castro Rojas de Amerena nació en San Luis Potosí el 6 de septiembre de 1889. Sus padres fueron José Castro y Antonia Rojas. Su madre fue una reconocida profesora de San Luis Potosí que dirigió de 1876 y hasta 1897 un establecimiento de instrucción elemental, además de desarrollar una importante labor al impulsar a aquellas alumnas que consideraba aptas para la enseñanza a la escuela normal para profesoras. Escribió la antología La recompensa de una buena acción en 1884 y A mi patria, que alude a la independencia nacional. María Castro realizó los estudios elementales en la escuela primaria número 4 de la calle Morelos, misma donde trabajó su madre.
Al concluir la primaria y en el marco de una sesión solemne, fue premiada por el gobernador ingeniero Blas Escontria por sus buenas calificaciones. Su certificado está firmado por el profesor Juan Rentería, inspector escolar. El suceso fue todo un acontecimiento que se desarrolló en el marco de una ceremonia solemne amenizada con un programa de música clásica en el que se tocó la obertura Guillermo Tell de Rossini y la Tosca de Puccini. En el intermedio participó la banda de la Escuela Industrial Militar y como todo acto formal se entonó el himno nacional. La secundaria la cursó en la Escuela Normal Superior ubicada en la calle Centenario de la Independencia número 40, actualmente Venustiano Carranza. Entre los años 1902 y 1903 también estudió teneduría de libros, que en nuestros días equivale a contador privado. María Cacho Rojas solicitó su ingreso a la Escuela a la Escuela de Medicina del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí en 1906. El director del instituto convocó al consejo directivo para analizar su petición de ingreso a la Escuela de Medicina. Su demanda fue aceptada cuando el licenciado Francisco Noyola leyó los estatutos referente al ingreso, donde a la letra decía: pueden ingresar alumnos sin especificar sexo. En ese año, 1906, el Instituto Científico y Literario contaba con 204 alumnos repartidos en las carreras de farmacéutico, partera, profesor de obstetricia, ensayador de metales, ingeniero en minas e ingeniero topógrafo. En leyes había 3 alumnos y 4 para medicinas. María era una de estos 4 alumnos. Otra fuente indica que cuando ella se inscribió, lo hicieron también 3 mujeres más. Para ingresar había que obtener un certificado de buena salud, mismo que le expidió el doctor Efraín del Pozo. Entonces ella contaba con 20 años. Se tiene constancia de algunos cursos que siguió. Por ejemplo, el 24 de octubre de 1907, estando en el primer año de la carrera, se examinó de farmacia y también presentó anatomía descriptiva e histología normal. Ambas las aprobó con AAA y las calificaciones triple perfectamente bien. Boletas firmadas por los médicos Miguel Otero y Francisco Grande Ampudia. Fue una estudiante brillante en los cursos médicos. En el periódico El Contemporáneo del 30 de octubre de 1907 se menciona que el profesor de anatomía, Francisco Grande Ampudia, agasajó con una comida a sus alumnos más notables del primer año de medicina, entre los que se encontraban María Castro Rojas, Juan Pablo Manjarrés, Alfonso Rodríguez, Franco Elpidio García, Nicolás R. Amerena, Pedro R. Rentería y Ricardo Pérez Álvarez. En el mismo diario, pero con fecha 16 de diciembre de 1907, otra nota informa que María había sido premiada y muy aplaudida entre los alumnos del instituto, que también fueron galardonados por obtener las más altas calificaciones en el primer año de la carrera de medicina. María concluyó los estudios médicos el 15 de noviembre de 1911. Su examen profesional no está registrado en el libro de actas de la universidad. El hecho se explica porque obtuvo altas calificaciones, lo que le permitió estar en la situación que contemplaba el artículo 82 de la Ley de Instrucción Secundaria de 1908, promulgada por el entonces gobernador José M. Espinosa y Cuevas y reformada por decreto el 31 de octubre de 1911. La ley señalaba que, cito textual, todo alumno que en las diversas asignaturas de la carrera profesional haya obtenido por calificación ínfima 3 MB, queda exento por solo ese hecho de presentar examen general en el instituto. Completando el expediente de la secretaria del instituto, el director lo comunicará al Ejecutivo o al Supremo Tribunal, en su caso, para la expedición del título correspondiente. Así pues, María se graduó por sus excelentes notas que obtuvo a lo largo de sus estudios y se le expidió el título sin presentar examen profesional. Se le otorgó una mención especial de honor en su último examen de la carrera. El 2 de enero de 1912, Remigio Aguilar, secretario del Instituto Científico, le notificaba su situación escolar y respecto a la obtención del título señalaba: por acuerdo de la dirección, tengo la honra de poner conocimiento de usted que habiendo terminado sus estudios preparatorios y profesionales y estando comprendida en el artículo 82 de la Ley
de Instrucción Pública reformada por decreto el 31 de octubre de 1911, puede usted ocurrir por su título de médica cirujana y partera ante la autoridad competente cuando lo juzgue oportuno. El título fue expedido el 20 de febrero de 1912 por el doctor Rafael Cepeda, gobernador constitucional del estado, y registrado ante el Departamento de Salubridad el 28 de diciembre de 1933. María Castro de Amerena fue la primera médica graduada en San Luis Potosí. La ausencia de su acta de examen profesional hizo que por un tiempo se pensara que la primera médica potosina había sido Cirina Portales, quien se tituló en 1920. Bien, María Castro realizó el servicio social en la botica La Moderna, ubicada en la calle 8 de Zaragoza, frente al Jardín Colón, y era propiedad del señor Isidro Palacios, y cuyo responsable era el profesor en farmacia, don Nereo Rodríguez Barragán. En otro lugar se indica que hizo el servicio social en el Hospital Civil y en el Hospital Infantil de San Luis Potosí. Una vez graduada, empezó a ejercer la carrera en su ciudad natal. Instaló un consultorio que anunció en el periódico El Estandarte, que dice así: María A. Castro, doctora, participa usted que ha establecido su consultorio médico quirúrgico en la sexta calle de Comonfort, número 44, en donde se ofrece a usted los servicios de su profesión. San Luis Potosí, febrero de 1912. Además del ejercicio privado, también trabajó en los hospitales civil y en el infantil. No he podido documentar la razón por la cual en 1915 se trasladó a la Ciudad de México, donde al poco tiempo de su llegada fue nombrada directora de la clínica de Peralvillo, y también comenzó a ejercer como profesora, primero en la secundaria número 6 y a partir de 1918 en la secundaria número 11, ya con un nombramiento de planta. La doctora Castro de Amerena se relacionó y entabló amistad con las pocas profesionistas de la medicina que ejercían egresadas de la Escuela Nacional de Medicina, y entre otras acciones y colaboraciones con ese pequeño grupo fundaron la Asociación de Médicas Mexicanas, hoy Asociación Nacional de Médicas Mexicanas, de la que fue tesorera y sexta presidenta, logrando también la creación de una clínica para médicas. Es pues pionera de la promoción y defensa de los derechos de las médicas, circunstancia poco conocida. El origen de la Asociación de Médicas Mexicanas se explica a partir del primer Congreso Nacional Feminista realizado los días 20 al 30 de mayo de 1923 en la Ciudad de México, promovido por la Liga Panamericana de Mujeres. Una de las asistentes, la doctora Antonia Leonila Ursúa López, quien percibió la necesidad de que las médicas se agruparan. Así pues, María Castro, junto con la doctora Aurora Uribe y un grupo de médicas, fundaron la Asociación de Médicas Mexicanas el 5 de mayo de 1926. Se ignora si el documento de constitución fue notariado, pero apunta que ese día se reunieron 9 médicas cirujanas en Plaza Miravalle número 15, entre las que estaba María Castro de Amerena, quien fungiría como su tesorera. La agrupación tuvo como objetivos procurar el mejoramiento económico, intelectual y social de sus agremiadas, defender sus intereses profesionales, colectivos e individuales de las médicas y de las estudiantes que entonces realizaban estudios médicos. Además de pugnar por el acceso al mayor número de médicas a puestos directivos y de responsabilidad dentro de la profesión, y participación y reconocimiento en cursos, conferencias, jornadas de trabajo, congresos y demás actividades médicas nacionales e internacionales. La doctora Castro de Amerena, al igual que muchas de las pioneras de la medicina, combinó atinadamente y con éxito la medicina con el magisterio. Poco a poco la doctora va siendo reconocida y ocupando cargos de relevancia que implicaban tomar decisiones en educación y en el rumbo que tomaría la ciencia. En 1932 participó en una de las comisiones que organizó el Departamento de Enseñanza Secundaria de la Secretaría de Educación Pública, con el fin de estudiar los diversos programas entonces vigentes de cada asignatura y hacer su correspondiente revisión o modificación.
La doctora Castro trabajó en la Comisión de Anatomía al lado de los profesores Genaro Escalona, Ángel Villarino y Esperanza Terrés. Dicha comisión tuvo a su cargo el proyecto de programa para el curso de Anatomía, Fisiología e Higiene, formulado a partir de los 3 o 4 ya existentes. Durante las 8 reuniones de trabajo llegaron a la conclusión de la pertinencia de incluir en el programa temas de higiene. Una de las ocupaciones más relevantes de María Castro fue su participación en el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación Científica, un organismo de asesoramiento cuyo objetivo fue aconsejar al presidente en cuestiones de entrenamiento profesional y de investigación científica, creado por decreto del presidente Cárdenas y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 1935. La creación del Consejo y de centros educativos como el Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Obrera se sitúan en el marco de las medidas impulsadas por el gobierno cardenista para alcanzar el control de la educación superior y la ciencia del país. El Consejo, integrado por 15 miembros, 13 hombres, entre ellos, entre los que estaban Isaac Ochoterena, Enrique Arreguín, Luis Enrique Erro, Enrique Díaz de León, Víctor Manuel Villaseñor y otros más, y solo colaboraron en este consejo 2 mujeres, la profesora Ana María Reina Salceda y María Castro de Amerena, quien, bueno, este consejo funcionó del 1 de enero de 1936 a diciembre de 1938. Tocó a la doctora Castro formar parte de la comisión encargada de precisar el estado de la investigación científica en esa época, al lado de personajes o directamente trabajando con el doctor Manuel Martínez Báez, Isaac Ochoterena, Luis Enrique Erro y Luis Sánchez Pontón. Su experiencia en otros cargos públicos y su conocimiento de la problemática del nivel secundaria en aquella época le permitió ofrecer nuevas alternativas educativas para el Consejo. En el Consejo trabajó en un sinnúmero de comisiones relacionadas con la investigación científica. Colaboró muy de cerca con el médico Manuel Martínez Báez en el dictamen de proyectos relacionados con la salud pública y de igual valor fueron sus investigaciones y aportaciones en lo relacionado a los laboratorios que debían adquirirse para el Instituto Nacional de Educación Superior para los Trabajadores. Cabe destacar también su participación en 1938 como delegada del Instituto Científico y Literario de San Luis Potosí en la tercera Conferencia Interamericana de Educación celebrada en la Ciudad de México. Nuestra biografiada contrajo matrimonio con el doctor Nicolás R. de Amerena. A partir de entonces, no tengo el año cuando ellos contraen matrimonio, pero a partir de entonces ella adquiere pues el nombre de su marido y prácticamente a partir de entonces ella aparece como María Castro de Amerena. Bien, Nicolás Amerena fue su compañero de estudios, titulado al igual que ella sin presentar examen profesional por sus excelentes notas en 1911. Después se distinguió como pionero del sindicalismo médico en México. Y también, al igual que su esposa, se tituló, bueno, ya lo mencioné, en 1911. Y bueno, en 1919 pide al director de la Escuela Nacional de Medicina un permiso para poder ejercer la medicina en el Distrito Federal. Con ese objetivo presenta de nuevo su título, que le fue también expedido por el gobernador del estado con fecha 14 de diciembre de 1912. En la diapositiva está marcado con una flecha el doctor Amerena. Enfrente no es la doctora María Castro, es una hija de ambos. La hija mayor, él tuvo, bueno, lo voy a mencionar en un momento, tuvieron 6 hijos, pero bueno, solo aquí les comento que en esta fotografía marcado con la flecha está el doctor y enfrente una de sus hijas. Bien, los doctores Amerena tuvieron 6 hijos, 2 mujeres, María de los Ángeles de Appendini, abogada, y Luz del Carmen Amerena de Gómez, dentista, quien fue la segunda esposa del doctor Federico Gómez, líder de la pediatría mexicana. Y 4 varones, Pascual, ingeniero civil,
José Antonio abogado, Nicolás Raimundo médico y el menor que en 1950 era bachiller en ciencias. La doctora Castro de Amerena falleció en la Ciudad de México el 22 de agosto de 1950 a los 61 años, aquejada de una enfermedad contra la que luchó 15 años y que la obligó a alejarse de su actividad profesional. Fue inhumada el 23 de agosto de 1950 a las 16 horas en el Panteón Francés de San Joaquín. El cortejo había partido de la casa ubicada en el número 273 de Paseo de la Reforma y se veló en las capillas Galloso. El doctor Carlos Coquí describía a la doctora María Castro de Amerena como una mujer inteligente, noble y generosa, de voz cariñosa y amable. El doctor Coquí expresó en su funeral que, cito, el campo de la medicina fue para ella especialmente propicio, pues al mismo tiempo que otorgaba elevadas pruebas de caridad, se distinguió como una de las profesionistas de mayor valimiento que han salido de las aulas a ejercer con absoluta competencia una de las funciones que más la honraron, el trabajar en planos de altura en la lucha contra el dolor. El 25 de abril de 1975 se realizó un homenaje a la doctora Amerena en la Casa de la Cultura allá en San Luis Potosí. La pieza que cerró el evento fue El ocaso de los dioses de Richard Wagner. Gracias. Termino. Muchas gracias, doctora Castañeda. Por favor, ¿pueden abrir el micrófono al doctor Enrique Delgado? Gracias, Gaby, gracias. Gracias a la doctora por su presentación. ¿Alguna pregunta, comentario sobre la ponencia? Adelante, Isabel. A mí me interesó esta última parte de cuando adquiere ya ella el apellido de su marido. Mi pregunta va encaminada a esto. ¿Ella, su labor como médico, se vio afectada después de su matrimonio? O sea, ¿ya casada o sigue siendo el mismo, no? No sé si hay fuentes o información al respecto. Bueno, hay muy poca información, pero la doctora Castro de Amerena creo que es uno de los casos de los que he estudiado de otras médicas que logran combinar perfectamente pues su profesión con su vida personal. Por ejemplo, he estudiado a la doctora Julieta Calderón, que fue ella ginecóloga, que fue una de las que trajo aquí a México o implementó el estudio Papa Nicolau en ginecología. Y, por ejemplo, ella también creo que tuvo 8 hijos y fue una mujer que pues descolló en su línea pues de investigación en esta parte de la ginecología, pero no, digamos, sin ningún problema o impedimento, ¿no? Pues de llevar a la par una carrera profesional exitosa, en la cual en ambos casos indudablemente no estuvieron a la sombra de un marido que también fue reconocido, conocido y destacó dentro del ámbito médico. Eso es lo que podría agregar. Y bueno, lamentablemente de la doctora María Castro hay muy poca información, o he podido recopilar poca información, porque puede haber mucha información a la cual yo no he accedido. Doctora Gabriela, adelante. Gracias. Sí, doctora Castañeda. En las investigaciones que usted ha realizado de este grupo de mujeres, ¿ha encontrado como algunos elementos en común que pudieran explicar por qué ellas hicieron sus estudios? ¿Qué fue qué las motivó a realizar esos estudios? Incluso, ¿qué las motivó a salir de sus lugares de origen? Porque por lo que poco que conozco, algunas no eran de la ciudad de San Luis Potosí, sino que venían de otros lugares que en esa época eran pues prácticamente rurales y no tenían alguna conexión con algún profesional, con algún intelectual, salvo algunos casos. Pero, ¿cuáles serían esos elementos que usted ha encontrado? Bueno, en el caso del grupo de potosinas
que estudian allá en San Luis Potosí y que vienen a la Ciudad de México, casi todas a terminar la carrera porque ya la tenían bastante adelantada allá en el Instituto Científico y Literario, pues las razones, y podría aquí ampliar un poquito, en algunas de ellas, pero también de otras, de estas médicas que he estudiado y que he podido recopilar bastante información, pues las razones para estudiar medicina van desde aquel ambiente que las impulsa porque el papá, el abuelo, el tío era médico o el hermano incluso, pero también aquellas mujeres, porque así lo dicen textual, he encontrado algunas cartas donde ellas ven ya una oportunidad de sobresalir en una carrera que si bien al ingresar en San Luis, aquí en la Ciudad de México, por una parte tienen todo el apoyo, pero también la crítica, la polémica, la controversia de su ingreso a la medicina. Estas mujeres ven en la medicina también esta parte, ¿no? De salir adelante. Es muy interesante también ver que estas mujeres, pues no todas son de una élite que venían de familias acomodadas. En la mayoría de los casos encontré mujeres hijas de obreros, hijas de comerciantes que tenían algún estanquillo, el papá, la mamá, muchas de estas mujeres, estamos hablando inicio de la revolución posterior, pues eran huérfanas de padre o de madre o ambos. Entonces, pues veían en la medicina esa posibilidad de tener una vida mejor, de tener un reconocimiento, puesto que ya para, digamos, 1920, 30, pues ser médico implicaba o tenía implícito, pues, poder, dinero, ganar bien, tener un estatus, un reconocimiento, pues ellas también podían digamos, veían una posibilidad de alcanzar esto, ¿por qué no? Claro. Bien, gracias. Isabel. Ya, va a ser la última pregunta para no acaparar todo. Epistemológicamente, ¿la medicina tiene cambios, o sea, con la introducción de las mujeres a esta área? O sea, por ejemplo, digo, la cuestión, por ejemplo, de la partería, por ejemplo, la anatomía femenina, o sea, que ellas hubieran hecho propuestas desde, o sea, su corporalidad, ¿no? De mujer, o sea, para que esto hubiera propiciado, no sé, un lógico en materia de la ciencia médica. Esa es mi pregunta. Bueno, es una pregunta muy interesante y yo, digamos, por lo que he estudiado, podría decir, yo no noto un cambio como podríamos decir actualmente, es decir, pues la mayoría de los estudiantes que estudian medicina son mujeres. En ese momento, sobre todo en el caso de las pioneras, no veo, digamos, que su ingreso, y no precisamente porque sea ahora en número y entonces un reducido, perdón, mayor ahora y entonces un número reducido, yo no veo un cambio radical desde su ingreso. Yo creo, y esto parte principalmente al analizar las áreas donde ellas se van a desarrollar, es muy interesante ver que pocas, incluso por ejemplo, el tema de tesis, pocas, muy pocas, o ninguna, mejor dicho, ninguna, en el caso mexicano, toma, por ejemplo, como fue en Argentina o como fue en España, su profesión, o sea, analizar ellas mismas dentro de la medicina, ninguna de estas pioneras de la medicina, digamos, se toma ni como ejemplo ni como tema de su tesis. Y es interesante ver que ellas realizan tesis en áreas o en disciplinas nuevas de la medicina. Hay de psiquiatría, hay, bueno, obviamente de ginecología, pero es el número menor. Entonces, estas mujeres además están tomando, digamos, disciplinas punteras o que empezaban a despuntar en ese momento. Repito, psiquiatría, bacteriología, neurología. Es interesante ver que hay tesis que ellas en 1910, 1915 están eligiendo estos temas, ¿no? Para desarrollar en su tesis y luego ya en su
su ejercicio profesional, algunas continúan en esa línea, otras cambian, pero muy pocas realmente he encontrado estos pues textos que se tomen, ¿no? Que tomen, por ejemplo, pues o que analicen a la mujer misma o ellas mismas como parte de la medicina. Muy interesante la respuesta, doctora. Muchas gracias. Bien. Sí, la doctora Vega, adelante. Hola, buenos días. Sí, no, yo solamente, Gabriela, reconocerte el trabajo que has realizado. Efectivamente, cuando uno se pone a buscar datos de estas mujeres que fueron pioneras en sus áreas, pues tus trabajos son referentes, han sido referentes para ubicar a las mujeres en la medicina, ¿no? Entonces, el trabajo que realizas al ir siguiéndole la huella a la doctora Castro, pues es bastante interesante y bastante importante porque vuelve a contribuir al estudio de estas mujeres, ¿no? Incluso de las mujeres a nivel local y a nivel nacional. Y pues bueno, pues muchas gracias por compartirlo. Gracias. Sí. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, ¿no? Entonces damos pie a la siguiente participación, precisamente de la doctora Blanca Susana Vega Martínez, y ella es doctora en Humanidades, profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Sus intereses de investigación giran en torno a la historia de las mujeres, principalmente desde 1950, estudios sobre educación, género y sociedad, así como estudios desde el enfoque biográfico. Pertenece a tres grupos de investigación: Psicología y Educación de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el ECO, Historias, Culturas y Experiencias Formativas de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, y también Historia e Estudios de Género de la Universidad Federal de Mato Grosso. Esto es en Brasil, lógicamente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha participado en congresos nacionales e internacionales y también cuenta con un número considerable de publicaciones en el tema. Doctora Susana Vega, adelante, bienvenida. Gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación a la doctora Gabriela Torres. Gracias, doctor Enrique. Bueno, voy a poner la presentación. Ahí está. Lo que no sé es si se ve completa o estamos viendo. ¿Sí? ¿Está bien? Okay. Sí se ve completa, pero... Sí se ve completa. No está en modo de presentación, muy bien. nada más. Sí. Ya. ¿Ahí? Sí, ya se ve. Ya está, está bien. Okay. Muchas gracias. Sí, bueno, la charla que hoy quiero compartir con ustedes tiene que ver también con un proyecto de investigación que he venido trabajando, yo no tan largo como la doctora Gabriela presenta este caso de las mujeres en medicina. Yo tengo un poquito menos, alrededor de 2 años, 3 años yo creo. Bueno, el año pasado casi no cuenta porque ya no hubo chance de salir a buscar más información, pero tengo realmente poco trabajando este tema. La idea central de este proyecto pues ha sido recuperar aquellas profesoras que incursionaron en nuestra universidad en la primera mitad del siglo XX. De entrada les comparto, la idea principal no era buscar a las profesoras de esta primera mitad del siglo, sino de la segunda, ¿sí? Porque yo me especializo más en cuestiones de historia oral. Entonces, pero una cosa me fue llevando a otra, entonces tuve que regresar a la primera mitad del siglo XX para ubicar por lo menos en nombre quiénes eran, ¿no? Quiénes eran estas mujeres, y de ahí que me encuentro
que, bueno, estaban estos estudios ya que varias, incluso de las invitadas que ahora Gabriela hizo en favor de unir, ya habían hecho algunos estudios. Entonces, recurro principalmente al Centro de Documentación aquí en nuestra universidad y empiezo a buscar en algunos documentos quiénes eran estas primeras mujeres. El trabajo pues se basó en listas de profesores, actas, nombramientos, asambleas, cátedras, y me baso prácticamente después de ya convertido a universidad, ya no como instituto científico, y llego solamente hasta 1952 y hasta ahí me quedo, no porque hasta ahí haya encontrado, sino porque ya el tiempo ya no dio para más. Y dejo de lado a algunas de las profesoras que ya habían estado incursionando en la preparatoria, ¿sí? En preparatoria. Me dirijo más a aquellas que estuvieron ya trabajando en cátedras de algunas de las escuelas de entonces. Y bueno, ¿desde dónde está planteado este proyecto? Pues de dos corrientes historiográficas, que es la historia de las mujeres, ¿sí? Y desde la historia de la educación. ¿Y qué es lo que se plantea? Bueno, desde la misma historia de las mujeres, pues es rescatar esa memoria perdida, ¿no? Escribir una historia en la que se pueda reconocer a las mujeres, pero también encontrar sus antecesoras, ¿no? Y precisamente esta fue una de los objetivos de este proyecto, ¿no? Bien, ¿qué tenemos ya escrito sobre en la historia de las mujeres, sobre el acceso a la educación superior? Pues que no la había, ¿no? Las academias y las universidades pues permanecieron renuentes al ingreso, a la admisión de las mujeres a sus instituciones. De ahí que veamos que en varios institutos científicos y literarios del país pues no se encontraban muchas mujeres entre sus aulas, ¿no? Había esas barreras históricas, a diferencia, sí, de lo que ocurría en la escuela normal, en las escuelas normales. Yo he trabajado un poquito más de cerca con el magisterio en las escuelas normales y bueno, ahí podemos ver que una gran cantidad de mujeres ingresaron a sus aulas desde mucho antes, ¿no? que en los institutos científicos o ya propiamente en las universidades, ¿no? Y bueno, encontramos también ya algunos trabajos como el de Staple, que ella nos habla que una de las opciones, de las primeras opciones que tenían las mujeres, ¿sí? Desde mediados del 19, pues era optar precisamente por el magisterio y en algunos casos por la obstetricia, como ahora ya lo señalaba la doctora Gabriela, ¿no? Y bueno, también algo que fue fundamental fue su ingreso a las aulas de la carrera de enfermería, también ya desde muy temprana, desde muy temprano tiempo. Sin embargo, aquí algo que hay que destacar es que si bien estas mujeres ingresaron a la escuela de enfermería desde muy temprano, ingresaron en términos de estudiantes, más no de profesoras. Entonces, lo que yo estaba buscando, lo que yo sigo indagando es más bien el papel de estas mujeres como profesoras y no como estudiantes. Solo que me remito también a la parte de las estudiantes porque una de las cosas que yo fui encontrando es que varias de estas estudiantes posteriormente se volvieron profesoras en nuestra universidad. Y bueno, ya aquí está el caso de la primera médica, que ya nos habló ampliamente en la charla anterior. Sí, ya no voy a indagar más. Y bueno, también ya nos mencionó los casos de Cirila, de María de Jesús Pardo, refugios. Es parte de lo que ya estuvimos escuchando ahora. En el caso de la carrera de enfermería,
lo que les comentaba, ¿sí? Hubo ya antecedentes que se remontan desde mucho tiempo antes y que, bueno, entre una de sus primeras estudiantes, ¿sí? Se encuentra María de Jesús Franco, sí, que ambas, hay varias fuentes que incluso no tienen preciso exactamente la fecha en la que ella presenta su examen. Aquí Anguiano y Alcocer difieren un poco entre las fechas de presentación de su examen, pero se le reconoce como una de las primeras estudiantes en haber cursado, ¿sí? En presentar su examen más bien. ¿Sí? Esta fotografía me parece sumamente importante, ¿no? Ver a todas ellas ahí alrededor, ¿sí? De que no sabemos quién es él, pero me parece sumamente interesante, ¿no? Cómo vemos ahí a cada una de ellas bien puestas, ¿no? En la fotografía. Y bueno, encontramos en el caso de la carrera de jurisprudencia, pues a la señorita Dolores Arriaga, ¿sí? Y a algunas otras que le van siguiendo los pasos, pero conforme va avanzando, ¿sí? El tiempo. En el caso, ya ahorita también nos hablaba la doctora, en el caso de la carrera de tenedor de libros, ¿sí? Que es de 1927, encontramos también varias de estas mujeres, pero ya hacia 1940, ¿sí? Algunos nombres. Los datos realmente, como bien lo señalaron en la charla anterior, son escasos. ¿Sí? No hay mucho de dónde completarlo. Ahorita les voy a presentar un poquito de los datos que fui encontrando, pero no hay mucho de dónde ubicar, de dónde reconocer a estas mujeres, ¿sí? Pero bueno, se va tratando de tejer y de ir construyendo un poco sobre esta historia, ¿no? Encontramos también en la carrera de químico, farmacéutico, algunas otras mujeres que estuvieron aquí, como por ejemplo, bueno, ella es Juana Leiva, ¿sí? Desde 1935, ¿sí? Algunos nombres, Esther Cuellar, ¿sí? Teodora Torres, ¿sí? Son varias de las que vamos ubicando poco a poco, ¿sí? Y bueno, esto que ahora les comentaba, ¿no? Cómo varias de estas estudiantes posteriormente se integran a nuestra universidad como profesoras, pero con un muy corto tiempo entre su egreso y su incorporación. Esto lo podemos ir constatando precisamente en las actas que se fueron encontrando de sus exámenes, pero también actas de cátedras en donde nos van diciendo cuáles eran las materias que ellas iban impartiendo. Y algo que también ya se ha tocado, ¿sí? Es las condiciones laborales, ¿no? Si bien ahorita lo que nos comentaba la doctora Gabriela sobre que no todas ellas pertenecían a la élite, eso sí yo no lo he constatado. Incluso yo que he trabajado con profesoras del magisterio en educación básica y las profesoras que ahora voy buscando que trabajaron en la universidad, yo sí logro ver que hubo condiciones muy diversas. Ahorita un poquito más adelante les cuento porque es una segunda parte de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a las condiciones de las profesoras universitarias, pues se desconoce todavía, ¿sí? Sobre cuáles eran.
Por ejemplo, tenemos aquí algo que nos señala Gonzalo respecto a las profesoras de educación básica, y ella nos dice, bueno, pues que sus condiciones laborales eran deplorables, ¿no? Algunas veces sin goce de sueldo, con bajas condiciones. Las maestras rurales, por ejemplo, lo tenemos ya mucho más claro. Hay ya muchos estudios sobre las maestras rurales y las condiciones en las que ellas vivían, ¿no? Pero todavía tenemos muy poco respecto a las profesoras universitarias, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo me voy encontrando? Pues esta carta, sí, que me parece una carta bastante interesante, ¿no? Es una carta de Esther de Santiago, que Esther de Santiago hasta el momento ha sido una de las profesoras, de las primeras profesoras que yo encuentro de la Escuela de Comercio, ¿sí? Y entonces esta es una carta que ella dirige, ¿sí? Al secretario de la universidad pidiéndole, pues que ya le paguen, ¿no? Entonces, me llama mucho esta carta, ¿no? Dice, muy señor mío, el nombramiento que para catedrática de estenografía y mecanografía de esta universidad se me extendió con fecha 1 de marzo, ¿sí? Del presente, no indica el sueldo de como tal voy a disfrutar. Dice, esta es la razón por la que distraigo la atención de usted a fin de que se sirva satisfacer mi pregunta, así como indicarme en qué forma y tiempo acostumbran a hacer el pago de sueldos de los catedráticos, dice ella. Pues hasta hoy, como usted sabe, no he percibido un solo centavo. ¿Sí? Esperando que sirva perdonar mis continuas molestias, pareciera que ya le había enviado algo más, ¿sí? Me ofrezco nuevamente de usted, su atenta y segura servidora, Esther de Santiago, y esta la manda en mayo, ¿sí? Y parece que su nombramiento había sido en marzo y no había recibido ningún pago, ¿no? En el oficio, en la carta que manda, a un costado aparecía como una respuesta, ¿no? De secretario, posiblemente, no lo sé. Sí, pero aquí no, solo es un pequeño indicio, ¿no? Algo que nos dice qué pasaba con las condiciones laborales por lo menos de esta profesora, ¿no? Que a ella es de las primeras que voy encontrando, es la más antigua que he encontrado como profesora de nuestra universidad y que se encontraba en la Escuela de Comercio. No sé si en el caso de medicina se tenga algún otro dato que yo no lo he ubicado, ¿sí? Y bueno, estas son las profesoras, ¿sí? Algunas de las que encontré de 1923 a 1952. Bueno, perdona, 42. Aquí está como primera Esther de Santiago, la cátedra, la escuela y el año. Ella es la primerita que voy encontrando. Algunas otras, si se fijan, pues no hay datos, ¿sí? No hay datos completos. María de Jesús Ávila aparece, pero no aparece la cátedra, ¿sí? De Lourdes, María Pilar Salinas, ¿sí? Carmen Alanís, igual está en Ciencias Químicas, Comercio. Carlota Romo, ¿sí? En ella, en el caso de Carlota Romo, ¿sí? El año, ¿sí? Este año corresponde a su nombramiento como catedrática, ¿no? Esta es de las primeras que fui encontrando. En el caso de enfermería, ¿sí? En el caso de enfermería, miren, este es algo curioso, ¿sí? Se encuentran algunos nombres, ¿sí? Pero, bueno, en el caso de la primera, de María del Socorro, aparece más bien en algunos otros casos como Rosario Juárez, ¿sí? Santos Alvarado, igual no vienen, ¿sí? No vienen algunos datos, ¿sí? Por ejemplo, María del Rosario Yarzún, ella es una abogada, ¿sí? Y sin embargo aparece en los documentos que daba trabajo social, ¿sí? Entonces, hay todavía varias cosas que no van apareciendo. Sí, en la Escuela de Comercio, ya de 1945 al 52, ¿sí? También Carlota de Romo aparece dando taquimecanografía, ¿sí?
nuevamente Rosario Yarzún, ¿sí? Mercio, ¿sí? Y algunas otras sin datos. Y acá en la Escuela de Químicas es donde vemos una mayor cantidad de profesoras, ¿sí? Frente a las aulas, ¿no? Encontramos muchas de ellas, ¿sí? Especialmente en las carreras de químico, no como en la carrera que más adelante, si no mal ubico, la siguiente charla de la doctora Juana, si no mal recuerdo, nos hablará de la profesora Mary Nolan, sí, que ella también perteneció a esta escuela, más sin embargo en una carrera que era más bien masculinizada, ¿no? No era una carrera pensada en términos de su acceso de muchas mujeres, como era el caso de la carrera de químico, ¿no? Y bueno, entonces en esta carrera hay muchos más, en esta facultad. Y en la Escuela de Medicina, bueno, ya nos hablaba hace un momento, ¿sí? Pero como profesoras, una de las primeras profesoras que yo he encontrado, ¿sí? Es María de Jesús Uresti, ¿sí? La doctora María de Jesús Uresti como una de las primeras profesoras que dio clases en la Facultad de Medicina. Habría que buscar si hubo alguna más antes de ella, ¿no? Y si vemos el año es hasta 1945, ¿sí? María del Carmen Bravo, quien también impartió clases en la facultad, en enfermería, en la carrera de enfermería, pero que también estuvo presente acá en medicina. Sí, Amparo Rangel, sí, Arcelia Seve. Y bueno, la carrera de odontología, que ya es un poquito más cercano a la mitad del siglo XX, ¿sí? María de la Luz Barrios y Refugio R. de García, ¿sí? Pero ya entrando en 1950, ¿sí? Y bueno, ¿qué podemos hablar sobre ello? Pensar, pues que también es importante reconocerlas como actoras en la educación, ¿no? Y como formadoras de otras generaciones. Y que no solamente se trata de buscarlas en los documentos, de ahí lo que hace un momento les decía, es como esta segunda parte que yo estoy haciendo de este proyecto, que es ahora buscar a estas mujeres, ¿sí? Que fueron, algunas de ellas fueron profesoras, ¿sí? Pero que ahora estamos hablando ya de la segunda mitad, 1950-1980, a través de la historia oral, de entrevistas, de tratar de buscar y de acercarnos a sus experiencias de vida dentro de la universidad. Y bueno, en ellas encontramos ya a varias, ¿sí? Precisamente a la profesora Mary Nolan, a la profesora Anguiano, de la Facultad de Enfermería. Todas ellas ya son profesoras jubiladas y que, bueno, han participado dándome algunas de las entrevistas y que ellas mismas recuerdan o reconocen a estas otras primeras mujeres como la doctora Carmen Bravo, ¿no? Que la doctora Carmen Bravo ha quedado en la memoria de muchas de las mujeres que ejercieron la profesión de docencia superior en cada una de sus facultades, ¿no? Entonces, esta es una segunda parte que estoy tratando de armar de este proyecto. Tengo ya algunas entrevistas, sin embargo, también el año pasado, por supuesto, dejamos de lado un poco el trabajo de entrevistas y de campo por la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las bibliografías y solamente para cerrar, pues hay que seguir recordando y no olvidar lo que sucede en nuestro país. Bueno, muchas gracias. Doctor Delgado, su micrófono. Ahora no tuve tanto problema como en las ocasiones anteriores.
Bueno, pues muchas gracias, doctora Susana Vega. Pues damos pie a los comentarios, preguntas que puedan externar. Adelante, doctora. Adelante, doctora Gabriela Castañeda. Sí, porque hay dos Gracias. Gabriela que especificar. Gracias a la doctora Susana Vega por su intervención. Obviamente, pues son temas que van muy relacionados con lo que yo estoy haciendo y por ello, además, celebro que se esté estudiando o se siga estudiando a estas mujeres que creo que todavía siguen en el anonimato. Es muy interesante estudiarlas como profesionistas. Yo estoy haciendo lo mismo, sigo con mis médicas, y es muy interesante ver, por ejemplo, en la Escuela Nacional de Medicina, que la primera odontóloga la invitan a participar como catedrática en 1909. La primera médica está al frente de una cátedra hasta 1915. La primera farmacéutica lo hace en 1910, es decir, muy tempranamente tengo registradas estas primeras mujeres, ¿no? En las profesiones que entonces impartía la Escuela Nacional de Medicina. Después, pues me gustaría platicar con usted porque a lo mejor encontramos muchas coincidencias y podríamos establecer algunas diferencias, algunas continuidades y demás. Pero también me gustaría hacer un comentario. Su investigación creo que es un gran aporte, insisto, a estas mujeres que están, que no fueron pocas, y en ese sentido también pues solamente un comentario que sería muy interesante que alguien estudiara a las mujeres que estudiaron en el Instituto Científico y Literario, obviamente de San Luis Potosí. Creo que se le ha dado mucha importancia, obviamente, a las mujeres que ingresaron a la Escuela Nacional de Preparatoria, pero buscando a las médicas, porque también algunas fueron pioneras en sus estados de estos estudios preparatorios, llámese colegio del estado, llámese instituto, llámese escuela preparatoria o colegio preparatorio. Cuando uno se acerca a los libros de registro, es impresionante ver la cantidad de mujeres que se inscriben, terminen o no terminen. Yo creo que, digamos, este ciclo es muy interesante recuperarlas porque realmente creo que en los estados, en estos institutos fuera de la Escuela Nacional Preparatoria, tuvieron una importancia que no le hemos recuperado, bueno, que no lo hemos analizado, no lo hemos estudiado. Claro, yo pude acercarme buscando a mis médicas, sería imposible irme a estudiar a San Luis a estas mujeres, o a Puebla o a Veracruz, pero creo que ese es como una parte que no se ha estudiado, ¿no? Estas mujeres, insisto, que son muchas, que el haber pisado poco tiempo o haber concluido los estudios preparatorios en estos colegios e institutos, les cambió la vida, ¿no? Lo pude ver en las pocas que encontré de las médicas que estudiaron en estos institutos, insisto, que son pioneras, pero creo que eso hace falta quienes se dedican a historia de la educación o de historia de las mujeres y todos estos temas que trabajamos. Creo que ahí está una línea que falta trabajar, ¿no? Que es muy rica y me parece muy valiosa porque indudablemente a estas mujeres, el haber pisado estos colegios, estas instituciones, les cambió la vida. Y eso es claro, creo, ¿no? Terminaran o no terminaran, creo que sí vale la pena recuperarla. Y felicidades por su trabajo. Muchas gracias, doctora. Gracias, doctora Gabriela. Adelante, ¿hay alguna otra intervención? Isabel. Y muchas felicidades a la doctora Susana. Es una investigación que se ve que se va a ir enriqueciendo conforme vaya pasando el tiempo. Y aquí una de las cosas que me gusta de esta investigación es como este papel de descentralizar un poco, o sea, la cuestión de, por ejemplo, las cátedras de farmacéutica y esto, ¿no? O sea, cómo es que también se puede comenzar a estudiar a partir de estos estudios
cómo es que la ciencia se va descentralizando de allá de la Ciudad de México y comienza a irse perfilando en otros estados. Y bueno, no sé si también se pudiera hacer más adelante también como un estudio comparativo, no sé, de las tesis con las que se graduaban estas profesoras, o sea, y me refiero como un estudio comparativo, por ejemplo, no tan extenso, un poco más sencillo de qué temas les estaban interesando en la ciudad de San Luis Potosí, a diferencia de la Ciudad de México. O sea, ese tipo de cosas creo que hablan mucho también como de las regiones, ¿no? En materia de ciencia y tecnología. Y bueno, ese es un comentario, pero una de mis preguntas va dirigida, por ejemplo, un poco esta historia traída al presente, de si esta situación como de que, por ejemplo, a lo mejor las mujeres que, por ejemplo, esta profesora que se quejaba de que no le pagaban su sueldo como profesora, o sea, era porque ella era profesora, digamos, como, no sé, ahora están los cargos de profesores investigadores que ya tienen así sus, em, pues, no sé, un puesto muy fijo, o ella era una profesora interina, ¿no? Que a lo mejor estaba un tiempo y ya después tenía que buscar otro trabajo, o sea, porque yo veo, por ejemplo, en algunas instituciones cómo hay como esta precariedad laboral todavía con los profesores de asignatura, y no sé si eso mismo ocurra con estas profesoras, o sea, no sé si se pueda hablar algo al respecto de esto. Sí, gracias. Sí, bueno, muchas gracias por los comentarios. Sí, efectivamente falta todavía mucho por estudiar. Por ejemplo, esta parte que menciona sobre las tesis, yo creo que es también bastante interesante, ¿no? Saber qué temas eran los que estaban abordando. Que yo creo, yo coincido con la doctora Gabriela, yo creo que no había todavía un interés tan genuino por pensar esos estudios para sí, ¿no? Más bien era como los temas que estaban surgiendo en ese momento, ¿no? Lo que se estaba estudiando. Entonces, sí, yo creo que faltan muchas cosas, poder acercarse a conocer mm, qué pasó con ellas, ¿no? ¿Qué pasó después? ¿Sí? Muchas de ellas como estudiantes, pues, ¿qué fue de ellas? Y las de profesoras, pues es un poquito más sencillo tratar de buscar algunos datos dentro del mismo archivo que tenemos. Sin embargo, hay que señalar también que es un archivo que se está sistematizando, ¿no? Todavía sigue organizándose. Y bueno, lo que ahora preguntas, no, yo no tengo el dato preciso, no sé si Gabriela Torres tenga algo al respecto, pero según recuerdo la figura de profesor como ahora la conocemos, tiempo completos y horas clases y todas estas diferencias, no es muy atrás, no es mucho más reciente. Si no mal ubico, yo creo que ha de ser incluso en los 80s, ¿no? Si no mal ubico. Pero acá más bien hablábamos como de profesores a cargo de una cátedra, ¿no? No era así como que se encargue de muchas, ¿no? Sino era una cátedra especializada, lo que ellos sabían, ¿sí? A menos que, bueno, son datos que todavía yo no los tengo, no sé si Gabriela Torres tenga algo más al respecto, que ella también ha trabajado muy fuertemente el trabajo con la institución, ¿no? Con la universidad. Sí, si me permiten, bueno, quisiera primero retomar lo que decía la doctora Castañeda de la importancia de revisar este tipo de temas, y creo que sí es un reto para ir generando el interés en las futuras generaciones. Sí. A nosotros nos apasiona el tema, etcétera, pero al menos creo yo en mi caso que no tendría yo tiempo para poder iniciar
pero creo que hay otras personas que vienen, como en el caso de Isabel, que fue nuestra alumna, ella ya se ha encaminado. Entonces, generar ese interés en esos temas para que las nuevas generaciones lo retomen y no se pierdan. Entonces, creo que eso es un reto, al menos para los que estamos frente a cátedra. Por una parte. Por otra parte, en el caso de la crisis de 1923, esta carta me llama mucho la atención precisamente porque la envié en mayo de 1923, cuando se establece la universidad, pero hay una crisis muy fuerte en su interior. Una crisis que en junio hace que renuncie el primer consejo directivo, que renuncie el primer rector, y efectivamente hay cartas donde dice que se debe la luz, que se las van a cortar, de otros profesores varones que también se les adeuda. Entonces, creo que sí es muy importante que ojalá encontráramos más información para ver cuándo les pagaron y si a los que les pagaron primero fueron a los varones o no. Y esto me lleva a la pregunta de Isabel. Muchos de quienes daban las cátedras eran clases como honorarias, no se les pagaba, a pocos se les pagaba. Y efectivamente, la figura de profesores investigadores es reciente. En la década de 1980 había muy pocos profesores de tiempo completo. No eran profesores investigadores, eran profesores de tiempo completo. La mayoría eran profesores de asignatura o profesores de asignatura 40 horas. Entonces, en estos casos de 1923, todavía hasta 1950, la mayoría eran profesores que iban a dar su cátedra, recibían algún salario, sí, pero no como lo conocemos ahora. Incluso algunos de los estudiantes daban, los más avanzados, en semestres ya más adelantados, daban clases a sus compañeros de grados menos avanzados, de los primeros grados. Y esto todavía estamos hablando de como en los 70, 1970, y lo tengo presente porque el ex rector, el ingeniero Jaime Valle Méndez, en diversas ocasiones ha comentado que él le daba clases a sus compañeros de primeros semestres. Y él todavía era estudiante de ingeniería. Entonces, también esto es como otro tema, pero que llama mucho la atención, ¿no? De a ver, ¿y entonces qué pasaba con estas mujeres? Si a los varones no se les daba un pago, a las mujeres había esa diferenciación o qué pasaba, ¿no? Entonces creo que sí hay mucho todavía que decir al respecto. Bien, Sí, perdón, perdón, sí, perdón, Gabriela, sí. Y bueno, nada más para cerrar con esta idea que tú mencionas, en las mismas entrevistas que yo he realizado con profesoras, ¿sí? Eso mismo señala, ¿no? Es decir, que ellas empezaron a dar clases también sin salir todavía de la licenciatura, ¿no? Entonces es algo que pareciera que era común, ¿no? En estas épocas de 1960, 1970. así es. Y bueno, sí, yo creo que hay mucho trabajo todavía por hacer. Bien, creo que por alguna razón el doctor Delgado tuvo que salir, pero de acuerdo al programa, pues terminaría esta primera parte del foro y empezaríamos a las 12 con la presentación de la doctora Juana Alvarado. Tendríamos 10 minutos de un breve descanso y continuamos a las 12. Doctor Alvarado, no sé si quiera probar mientras la presentación, de ver que no haya problema. ¿Sí está funcionando su micrófono? Perdón, sí, lo tenía cerrado. Sí, está muy bien, no hay problema. Sí, sí me dieron la opción de compartir pantalla, ¿verdad? Entonces yo ahorita lo pruebo para ya dejar listo. Gracias. Muy bien, y nos veríamos a las 12. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias.
Disculpen, para el servicio de videoconferencia, el doctor Delgado de repente se desconectó, no sabe qué sucedió, no sé si nos pudieran apoyar, por favor.